Vamos a estar hoy con nuestra enseñanza o nuestro estudio bíblico. Es la séptima enseñanza y es la tercera parte del tema conociendo nuestra identidad. Así que estamos en el estudio bíblico de qué trata la Biblia. Amén, amados. Y seguimos en la tercera parte, conociendo nuestra identidad. Vamos a refrescar un poco. En las partes anteriores hemos hablado acerca de los tipos de simiente, ¿verdad? Sobre todo hablamos de Caín, simiente del maligno, y Jebel o Abel, simiente justa. Aleluya. Ahora, en la primera simiente, que es la justa, murió Abel y fue sustituida por otra simiente justa llamada Set. Amén, amados. Entonces, aquí vamos a ir al libro de Bereshit, o libro de Génesis, capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4. El versículo 25 y 26, y luego vamos a seguir corrido al capítulo 5, versículo 1 al 10, porque es bien interesante lo que el Altísimo me ha estado mostrando. Miren lo que dice la Escritura en Bereshit, capítulo 4, versículo 25 y 26, libro de Génesis. Capítulo 4, versículo 25 y 26 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Elohim, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Jebel o de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jahvá. El versículo 1 del capítulo 5 sigue diciendo: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Elohim al hombre, a semejanza de Elohim lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea que no tuvo solamente, sino hijos e hijas. Allí fue donde se multiplicó la raza humana. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos, después de engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. Ahora, quiero dejarlo allí porque vamos a notar algo importante. Fíjense que la genealogía o la generación debería haber empezado con Abel. ¿Por qué? Porque ese fue el primero, ¿verdad? O el segundo, porque Caín era mayor que Jebel, pero debió haber comenzado por al menos con Abel, porque estamos hablando de esta simiente, que es la simiente o la línea genealógica del bien, de la simiente del bien. Entonces, aquí encontramos que comienza Set. ¿Por qué? Bueno, es bien interesante, porque Jebel o Abel representa el pueblo justo en lo natural, que es lo que hemos estado mirando. Primero se hace lo natural como una sombra o figura y luego para traer lo profético. Amén. Y una de las cosas que se está mirando acá, o las que yo estoy mirando acá, es que Abel es como Jacob, que luego se convierte en Israel.
Y dice que Jebel o Abel es una representación, amados, del pueblo, del primer pueblo que fue creado, pero que tuvo que ser sustituido. Y hay algo interesante que no solamente, porque es algo simbólico, Jebel no solamente, Sed, que viene a sustituir a Abel, no solamente sustituye a Abel, sino que sustituye también a Adán. Y es algo interesante, ¿por qué? Porque cuando vamos a los nombres, del significado de los nombres, Adán significa hombre de sangre y Sed significa hombre que es hermano. ¿Cómo nos llama Yahushua a nosotros? Mis hermanos. ¿Sí o no? Entonces, porque es un símbolo, prototipo del Mashiach. Primero vino el Adán, Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15 para dárselo a conocer. Y estoy montando las bases para que podamos entender un poco más y desde otro punto de vista lo que muchas veces las Escrituras nos muestran, el plano natural y el espiritual. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decirle? Bueno, Abel representa el pueblo justo en lo natural, como un Jacob, que sería sustituido por Israel, y el pueblo espiritual es el mismo, pero renovado. El que pelea con Elohim, y los hombres, y puede vencer. Acuérdense que Jacob, para convertirse en Israel, necesitó vencer al Altísimo y a los hombres, porque ese fue el nombre de Israel, el que pelea con el Altísimo y vence. Él pelea con el Altísimo y los hombres. No es una guerra de pleitos, sino el que vence las pruebas. Y esto lo hemos estado hablando y enseñando en todas las enseñanzas anteriores. Esto es algo solo simbólico, ¿ok? De vencer las pruebas. Ahora, todo se repite una y otra vez en la Escritura. Entonces luego miramos que Sed no solamente sustituye a Abel, porque aquí lo acabamos de leer. Sed sustituye a Abel y su nombre es hombre que es hermano. En Gálatas capítulo 4 versículo 23 al 31, Gálatas capítulo 4 versículo 23 al 31, mire lo que dice: pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Y el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Ruach, así también ahora, más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y sigue diciendo el versículo 31: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Qué representa este? La muerte de Abel representa la muerte del primer pueblo, de la sombra, mas Sed es el que sustituye y está hablando de una familia de hermanos. ¿Me lo copiaron? ¿Tiene sentido esto? Y por supuesto, también hablamos de que Sed está sustituyendo como símbolo al Mashiach,
porque Adán representa el hombre de sangre y él representa el hombre que es hermano. Bendito sea su nombre. Ahora, cuando se habla de ser inmediatamente, es combinado con Enos. Lo leímos en Génesis 4:26. ¿Qué significa esto? Significa hombres hermanos que invocan el nombre de Yah. Cuando buscamos en hebreo, ¿verdad?, la palabra invocar es kará. Y cuando hablamos de kará, no solamente hablamos de invocar, sino de recibir, de encontrar, de llamar, de convidar y de llevar. ¿Llevar qué? Llevar su nombre. Y esto es interesante porque cuando se combina Set con Enos, estamos hablando de los hombres hermanos que llevan el nombre de Yah. ¿Tiene sentido eso? ¡Aleluya! Tiene mucho sentido. Y eso está en el Strong 7121 y 7122, la palabra kará. Pero yo quiero llevarlos ahora al profeta Isaíahu, capítulo 43, libro de Isaías, capítulo 43. Si hay alguien que se ha perdido las enseñanzas del estudio bíblico, nosotros las estamos montando, están en Facebook, la pueden buscar en nuestra página Ministerio Salefta, para llevar la secuencia, los que no han podido asistir pues por cualquier razón, pero también vamos a estar montándolas en YouTube, así que el estudio bíblico es de qué trata la Biblia y es importante que usted aprenda. Aleluya. Isaías capítulo 43 versículo 7, mire lo que dice. 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que no tiene ojos, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. O sea, tienen ojos pero no ven, y tienen oídos pero no, son sordos. Sí, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nueva de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Por eso es que para poder entender el final de todo hay que ir al principio. Amén. Dice: presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan: verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jayá, y mi siervo que yo elegí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohei, ni lo será después de mí. Yo Jayá, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, no hubo entre vosotros Elohei ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jayá, que yo soy el Elohei. Aunque antes que hubiera día, aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así que aquí encontramos un plan perfecto desde el principio, un plan que definitivamente nada se le va a estorbar. ¿Por qué? Porque su plan está en sus propias manos, Él hace como Él quiere y Él extiende su misericordia a quien Él quiere. Es por ello que estamos hablando de que todos los que son descendientes en esa línea de Set, estamos encontrando que somos los hermanos que llevamos su nombre. Y aquí lo está confirmando diciendo todos los llamados de mi nombre. Así que el pueblo de Elohim allá lleva su nombre. Amén, hermanos. Y es la única manera de podernos llamar hermanos entre nosotros. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla este plan, porque de eso se trata. Estamos hablando de nuestra identidad y es por eso que necesitamos responder una pregunta que hicimos en la enseñanza anterior. ¿Quién es Efraín? ¿Quién es Efraín? Entonces vamos a comenzar desde Set, llegamos en una línea generacional hasta Abraham. Acuérdense que a Abraham se le dio el pacto y luego Abraham tuvo a Isaac, a Jacob. Jacob se convirtió en Israel.
Jacob tuvo que morir a su vida, y hablamos de la herida del muslo, ¿sí? Y Jacob tuvo que abandonar la identidad de Jacob para convertirse en Israel. Israel tuvo 12 hijos, de los cuales José, uno de los 12, fue vendido, pero llegó a ser el segundo en Egipto. Amén. Toda la familia de Israel llegó a vivir en Egipto por la hambruna que hubo, o sea que todo Israel, sus hermanos, sus hijos, Israel mismo estuvo con José en Egipto. Amén. Aleluya. Convirtiéndose después en una gran nación. A José le nacieron 2 hijos, de los cuales fueron injertados como tribus. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 48 para corroborar lo que estamos hablando. Génesis capítulo 48. Y miren lo que dice Génesis 48, desde el versículo 1 dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Ahí está. ¿Quién es Efraín? Efraín es hijo de José. Y dice: y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José: el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo que aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Allí Israel está injertando como pueblo, como tribu, a los 2 hijos de José, que son Efraín y Manasés. Y lo interesante de esto es que ellos nacieron en tierra extranjera. Ellos no nacieron allá, en la tierra que se le había entregado a su padre, sino en tierra extranjera. Interesante ese dato. Dice: y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. O sea, estos 2 hijos que tú tienes van a ser míos, y los demás que tú tengas van a ser tuyos, no te preocupes. Pero estos 2 van a ser míos. Y están siendo injertados como hijos de Israel, por tanto, quedan como tribus de Israel. Ahora el versículo 7 dice, pongan atención aquí porque hay mucho interés en este párrafo. Versículo 7 dice: porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Ahora mi pregunta es: ¿quién nació en Belén Efrata? Yahushua HaMashiach. ¿Por qué esto está aquí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver este párrafo acá? Bueno, es interesante porque nada está por casualidad. Raquel es la madre de José y le está diciendo que allí enterró a su madre, pero de allí mismo va a venir el que va a redimir a Efraín después. Amén. Porque eso es lo que vamos a seguir entendiendo. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿y quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo
pues acercarse a él, y él les besó y los abrazó. Aleluya. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Elohim, bendito su nombre, me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, o sea, a la izquierda de Israel, y Manasés a la izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a Israel. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que estaba a la izquierda, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, cruzadas, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué hizo Israel? Hizo esto. ¿Qué significa esto? Es una cruz. Es la letra Taf. Cuando hablamos desde el principio, hablamos Aleph, creador, Taf, redentor. Por eso la Taf nos enseña a nosotros que Yahoshua el Mashiach vino para redimir a Israel. Bendito sea su nombre. Ahora, miren todos los puntos importantes que vamos a averiguar. Y dice: entonces Israel puso su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos cruzadas, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Elohei en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Elohei que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel, el Melech, el Mashiach, el ungido, que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense, aleluya, en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó este disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pongan atención otra vez, porque aquí hay algo también interesante. Mas su padre no quiso y dijo: yo lo sé, hijo mío, yo lo sé, también tu hijo mayor va a ser un pueblo y será también engrandecido por su hermano menor, pero su hermano menor será ¿qué? Más grande. O sea, Efraín sería ¿quién? Más grande que él, y su descendencia formará, ¿qué dice? Multitud de naciones. No está hablando de una nación, está hablando de naciones. ¿Qué significa eso? De toda lengua, de toda raza, porque Efraín la conforma ¿a quiénes? Sobre los 4 puntos de la tierra. Todos los redimidos de su nombre. Amén. De toda lengua y de toda raza. Efraín es multitud de naciones. ¿Que todavía estamos en la diáspora? Por supuesto, todavía estamos en la diáspora. Ahora, y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendeciré a Israel, diciendo: hágase Elohim como a Efraín, hágate Elohim como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Le dio la primogenitura a Efraín. Ahora, esto es interesante porque todos conocemos el resto de la historia, y definitivamente pues Jayá libertó al pueblo, lo sacó de Egipto, ¿verdad? E hizo pactos con ellos. ¿En dónde? En Sinaí, en el monte Sinaí, y ahí se casó con ellos. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19, desde el versículo 4. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Miren lo que dice la escritura. Vosotros visteis
lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído amigos y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, aquí nació el primer pueblo o la primera nación. Amén. Lo que estamos hablando sobre Abel o Jebel. Aquí está el primer pueblo justo que después va a tener que ser sustituido. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a tratar de explicar, cómo se desarrolló todo esto. ¿Por qué? Porque este primer pueblo comenzó a cometer muchos errores. Y uno de los errores garrafales que cometieron fue abandonar a Elohim Jayá como rey y escoger rey entre sus hermanos. Ese es uno de los errores más garrafales que cometieron. ¿Por qué? Porque desde ahí comenzó el pueblo a errar debido a sus reyes. Ahora encontramos que Saúl fue el primer rey. Amén. Luego vino David, que sí andaba conforme al corazón de Elohim ya. Y luego vino Salomón. Y aquí fue donde se complicó la cosa. Por eso no se trata del que sabe más. Amén. Porque se supone que Salomón era el más sabio y fue el que cometió el peor error. Y de allí, de ese error que cometió Salomón, ¿sí? No se trata del que sabe más, se trata del que busque más a Elohim, porque David lo buscaba más. Aleluya. Y dice que Salomón cometió un error tan fuerte, y esa causa fue la que vino una división dentro de la nación de Israel. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, el capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. No digo que el conocimiento sea malo, el conocimiento es importante. Amén, amados. Pero cuando ponemos el conocimiento por encima de Elohim, entonces cometemos los errores, los peores errores que podemos cometer, porque entonces estamos basando todo bajo nuestra sabiduría y nuestra fuerza. Y no vamos a llegar a ningún lado. De eso se lo garantizo. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 11, el versículo 11, dice así: y dijo Jayá a Salomón, en hebreo Shlomo, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto, lo acabamos de leer en Éxodo 19, ¿verdad? Y mis estatutos, porque no solamente Elohim Jayá se casó, sino que también les entregó una constitución, unas leyes, unos mandamientos a seguir. Y como el pueblo, pues, aquí lo miramos, o sea, dice, invalidaste ese pacto y no quisiste andar, dice, violaste mis estatutos, mi pacto, yo también voy a romper de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, dice, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Jayá amaba mucho a David, no porque era un gran santo, sino porque era un hombre que tenía la disponibilidad siempre de arrepentirse si cometía errores. Yo creo que eso es una de las habilidades que necesitamos aprender mucho. Humildad. Amén. Humildad y reconocer cuando nos equivocamos. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo la he elegido. Ahora, el reino sería roto en dos reinos y las 12 tribus en dos grupos o en dos casas. Allí mismo en Primera de Reyes, en el mismo capítulo 11, el versículo 28, encontramos el plano natural para traer lo profético. Dice el versículo 28: y este varón
Y Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. ¿Quién es José? Ok, cuando hablamos de José estamos hablando de Efraín y Manasés. Cuando se habla de José, se habla de las dos tribus, también de Efraín y Manasés, porque fueron injertados. Cuando se habla de Efraín es porque se está hablando también de Manasés y se está hablando de José. Amén. Porque ellos componen una misma tribu. ¿Ok? Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y a este estaba cubierto con un talí, o con una capa, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva, o el talí nuevo, que tenía sobre sí, lo rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jahía, el rey de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Si eran 12 y le iba a entregar 10 a Jeroboam, ¿cuántas tribus quedaron aparte? 2. Y él tendrá, aunque aquí dice una tribu, por amor a David mi siervo, porque está hablando de una casa, de un reino. De las 2 tribus, una iba a ser el gobernante, eso es lo que significa. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemós, dios de Moab, y Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Amén. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré del reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti 10 tribus. Amén. Entonces, aquí encontramos ¿de quién estaba a cargo Jeroboam? ¿De qué casa? De la casa de José, la cual es Efraín. ¿Cuántas tribus se le entregaría a su cargo? 10 tribus. Muy bien, ahora vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 20. El versículo 20 al 24 dice: y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Ahí están las 2 tribus, pero Judá iba a quedar como cabeza. Dice: 180,000 hombres guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Acuérdense que la promesa era que el reino se iba a romper en el reinado del hijo de Salomón, Roboam. Entonces dice el versículo 22: pero vino la palabra de Jahía a Semaías, varón de Elohim, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo. ¿Por qué dice a los demás del pueblo? Porque habían algunos de las tribus regadas allí, ¿verdad? Y también estaban los levitas. O sea, había mucha también gente de poquitos, no mucho, pero habían ciertos de otros que estaban ligados. Como decir, cuando habla de otros, estamos hablando, había de otras tribus, de las mismas tribus, pero el grueso completo de las 10 tribus se fueron. ¿Ok? Es por eso que cuando vemos en el libro de la Brihadashá, encontramos gente que eran de otras tribus, pero eso no significa que ellos que ya estaban las tribus, no. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Lo que le estoy tratando de dejar saber es que este resto fue un puño de algunas de las tribus que se quedaron allí por alguna razón, quizás se emparentaron, ¿verdad? Y quedaron allí. Pero el grueso completo se dividió. Y dice: así ha dicho Jahía: no vayan y peleéis contra
vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Elohim y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jaya. Ahora, aquí encontramos que a Jeroboam se le entregaron ¿cuántas tribus? Entonces, ¿cuántas le quedaron al hijo de Salomón? Ahí hay 12, ¿verdad? ¿Cómo quedó compuesta entonces las 12 tribus de Israel? Quedaron compuestos en 2 reinos. Número 1, el reino del sur, con 2 tribus, Judá y Benjamín, conocido como la casa de Judá. O sea que las tribus que quedaron al sur, Judá y Benjamín, quedaron como un reino y se le llama la casa de Judá. Y el segundo reino quedó como el reino del norte. ¿Y eran cuántas tribus? 10, encabezadas por Efraín, conocido como la casa de Israel. Esto había sido mostrado proféticamente. ¿Sabían eso? Vamos a ir al libro de Números, capítulo 13. Libro de Números, capítulo 13. Mire lo que dice la Escritura. El versículo 1 y 2 dice: y Jaya habló a Moisés diciendo: envía tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Saben qué significa eso? Que si eran 12 tribus, ¿cuántos eran? 12 príncipes. Y un varón por cada tribu. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa esto? Bueno, representa que cada uno de esos hombres fueron enviados para reconocer la tierra. Sin embargo, los que han leído la historia, 10 de ellos se retornaron temerosos, con miedo, porque habían visto hombres anaquitas, gigantes, hombres de elevada estatura, y tuvieron miedo. Es por eso que a Elohim Jaya no se le puede servir con corazón fusilánime, con miedo, con temor. Hay que ser valiente. Amén. Pero no valiente para caerse a golpe con las personas. Estamos hablando de valiente para vencer las tentaciones. ¿Y qué es lo que sucedió? Algo interesante, que estos 10 hombres perecieron, murieron, y solamente quedaron 2. Mire el capítulo 14 de Números, el versículo 36, nos lo relata y dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jaya. Y aquí hay un punto importante. Tenemos que tener mucho cuidado de no despreciar cuando Jaya nos da algo. Amén. Así que si Jaya le dio una buena esposa, no se queje de ella. ¿Sí? Jaya nos da las cosas buenas y malas, hay que recibirlas y bendecir su nombre por todo. No murmure contra Jaya, porque no le va a ir bien, no nos va a ir bien. Pero Josué, hijo de Nun, en hebreo Josué, ¿quién es? Yahoshua.
Y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces, si 10 murieron y 2 perecieron, encontramos que proféticamente estamos mirando el rompimiento de las 12 tribus. ¿Sí o no? Porque cada uno representa las tribus y ahí está, 10 a un lado, que sabemos el final de lo que pasó, pero eso lo vamos a hablar más adelante, y 2 aparte quedaron. Lo más interesante es que cuando volvemos al capítulo 13 del Número para mirar de dónde era Caleb y de dónde era Efraín, de dónde era Yahoshua, entonces encontramos en el versículo 6, el capítulo 13 del versículo 6, de la tribu de Judá dice, era Caleb, hijo de Jefone. Así que aquí está un representante de la casa de Judá, y luego encontramos en el versículo 8, dice, de la tribu de Efraín, Oshea, hijo de Nun. Acuérdense que Oshea, igual que Yeshua, es la misma raíz de salvación. Sin embargo, para poder entender el nombre del Mashiach, encontramos en el versículo 16 una clave acerca del nombre. Eso lo vamos a hablar más adelante. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oshea, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Yahoshua. ¿Sí? Poniendo el nombre Yahoshua, encontramos que él fue el varón simbólico que sustituyó a Moisés y dio el reposo al pueblo. Ahora, aquí lo más importante, amados hermanos, es entender y comprender que todas las escrituras se nos muestra y que no hay nada aquí por casualidad. Solamente necesitamos tener paciencia, leer todo el contexto para encontrar lo que se nos muestre. Amén. Y aquí encontramos perfectamente que la nación de Israel fue dividida en 2 casas, en 2 reinos, que posteriormente vamos a estar hablando, porque ya lo vamos a dejar acá en el día de hoy, ya que va a ser muy extenso y no quiero interrumpir, porque quiero seguir la semana que viene con la enseñanza y de nuestra identidad, la cual sería la 8ª enseñanza. Y yo quiero que, hermanos, necesitamos ser bien agradecidos. Mire, amados hermanos, como muchas personas, ¿está listo?, no han podido entender quiénes son. Hay muchas personas que todavía no han recibido el conocimiento de su identidad. Imagínese usted caminar por la vida sin una identidad. O sea, una identidad es lo que nos da a nosotros un propósito, un sentido. Hay muchas personas que son pueblo, pero no saben que son pueblo, y que por no entender su identidad se han desviado y ahora están ofreciendo sacrificios a los demonios, porque Hasatán se ha aprovechado de ellos para desviar y engañar. Y hay que estar muy agradecido, no juzgarlos, no condenarlos, porque Jayá es poderoso, porque Él va a sacar a su pueblo de Babilonia. Solamente Él está esperando primero los que salimos voluntariamente, porque siempre habemos quienes podemos obedecer y salir voluntariamente, y a los que no les gusta salir voluntariamente, pues los va a temblar de la oreja para sacarlos, ¿sí o no? Para eso está preparada la gran tribulación. Así que vamos a hacer un canto, aleluya. Vamos a adorar al Altísimo en esta hora.